Vamos a seguir aprendiendo en esta mañana de lo que venimos estudiando durante todos estos días. Amén. Los ejércitos de Satanás. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, pidiendo tu dirección, pidiendo tu protección, pidiendo, Señor, que nos guardes, que nos protejas, Dios mío. No porque estemos hablando de estas cosas, le estamos dando crédito a esos seres malignos, sino que tu pueblo debe saber, Señor, contra qué se enfrenta cotidianamente, a diario, bendito Dios, para que tenga las armas, para que se ponga la armadura, para que tenga el poder, la autoridad por medio de la palabra para vencer toda hueste maligna. Cubre a tu pueblo con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Oh Dios todopoderoso. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor por siempre. Estábamos estudiando la semana pasada cómo es que trabajan estos ejércitos, los ejércitos de Satanás, los demonios. ¿Qué cosa fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel? Mencionábamos que cuando Cristo vino al mundo, el pueblo de Israel estaba posesionado, estaban poseídos por demonios. ¿Cuál fue la causa? La desobediencia y también el culto, la adoración a los ídolos, a las imágenes, a los dioses falsos. Abrieron puertas para ser esclavos de Satanás y de sus huestes malignas. Vamos a leer lo que dice en Levítico capítulo 17, versículo 7. Y nos vamos al Antiguo Testamento y buscamos Levítico 17, 7, y dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Un estatuto, un mandamiento, una ley estatutaria puesta por Dios para el pueblo, para que no les ocurriesen cosas terribles, espantosas, que trajeran consecuencias generacionales en sus familias, hermanos. Porque vean que los demonios traen maldición muchas veces generacional. Ustedes lo han visto en los testimonios de la gente que practica la brujería y dicen: es que mi padre, es que mis ancestros, es que mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mis padres vienen de esa generación, y el diablo les pide que consagren al primogénito de cada familia. Maldición generacional. Entonces, cuando el pueblo de Israel practicaba estas cosas, estaba bajo el poder del maligno. La palabra de Dios nos habla en Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Vayamos a Deuteronomio, está después de Levítico, luego Números y luego Deuteronomio. Capítulo 32, aleluya. Y vamos al versículo 17 y dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Vean, hermanos, la profundidad de esta palabra. Dice: sacrificaron no a los ídolos, sino a los demonios que están dentro de los ídolos.
a dioses, y habla de dioses con D minúscula, que no habían conocido. ¿Saben qué cosa es lo que buscan los demonios? Ser adorados. A nuevos dioses venidos de cerca, o sea, de los que vivían en los contornos, en las periferias de lo que ahora conformaba el pueblo de Israel. Dice que no habían temido vuestros padres, o sea, que sus padres no les habían enseñado. Incluso cuando estaban en Egipto, Dios los sacó de allí y lo primero que hizo Dios fue darles una ley, unos mandamientos, porque el pueblo de Israel se había mezclado en esas costumbres, tradiciones de los egipcios, y ellos traían esas cosas, y Dios tenía que cortar de raíz, cortar de tajo todas esas prácticas diabólicas, todas esas prácticas demoníacas. Escuchaba hace unos días a un pastor, a un predicador, en el que una joven tenía un crucifijo, o más bien una cruz egipcia. Ustedes saben cómo es la cruz egipcia. Tiene una especie así como de medio óvalo, ¿verdad? La cruz, bueno, un extremo hacia acá y otro hacia acá, y ¿cómo se llama? La parte de abajo, ¿verdad? Lo que conforma una cruz. Y le dijo el hermano a la joven, le dice: ¿sabes qué cosa es lo que tienes ahí colgado? Le dice: no me venga aquí a mí a hablar de religión. No estoy hablando de religión. Simplemente sabes, tienes pleno conocimiento de lo que cargas en tu cuello. Le dice: pues es una cruz. Sí, pero ¿sabes cuál es el significado? ¿Sabes tú que esas cruces las cargaban las prostitutas egipcias en el antiguo Egipto? Que el medio óvalo significa la vagina de la mujer, el extremo hacia la derecha y hacia la izquierda significa las piernas abiertas, y el palo hacia abajo significa el pene del hombre, y que las que traían esas cosas sabían de antemano las personas que eran prostitutas. No sabía eso. Bueno, pues tú estás demostrando con eso que tú eres una persona de esas. Inmediatamente la mujer agarró y se lo quitó, y avergonzada lo tiró a la basura. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Oseas capítulo 4, versículo 6: porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No traerás anatema a tu casa. En pocas palabras, no traerás maldición. La palabra anatema significa maldición. No traerás cosa maldita a tu casa, ni te colocarás cosas que traigan maldición a tu propia vida. Realmente, cuando nosotros, hermanos, por falta de conocimiento, andamos cargando cosas que tienen un significado esotérico. La palabra esotérico o esoteria viene de la raíz latina que significa oculto, ocultismo, el esoterismo, el horóscopo. Muchas veces te regalan o te compras una pulsera con estrellas, con soles, con lunas, y eso es esoteria, eso es esoterismo. Te cuelgas acá una estrella de 5 picos y aún una estrella de 6 picos, todo eso es esoterismo, todo eso es ocultismo. Pero la gente no lo sabe. Y el pueblo de Israel practicaba esas cosas, y después todo eso le trajo tremendas consecuencias que has metido en tu casa, que por ese motivo ha traído tremenda maldición. El Espíritu Santo, hermanos, nos quiere revelar
nos quiere abrir los ojos espirituales y mostrar que durante mucho tiempo has guardado cosas en tu casa que han traído consecuencias trágicas, enfermedades, situaciones, hermanos, generacionales. He escuchado a gente decir, es que mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mi madre han muerto de cáncer y ahora yo tengo cáncer. ¿Saben ustedes, si se pudiese remontar al pasado e investigar qué clase de prácticas o de idolatría practicaban sus ancestros, se podrán dar cuenta que todo eso ha tenido consecuencias? Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y todo eso lo manejan de una manera suspicaz, de una manera engañosa, en la que dicen, no pasa nada, todo está bien, es simplemente todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica, sí, pero ve las consecuencias de. Pregúntale a esas personas cuáles son las maldiciones que han venido sobre sus vidas, y te darás cuenta que todo eso tiene un poder legal, en el que tú le otorgaste un poder legal a Satanás, y los demonios son los que tienen el gobierno de tu vida. Eso lo explicamos la semana pasada, ¿sí o no? ¿Por qué creen ustedes que ese endemoniado tenía una legión dentro de él? Hubo algo tuvo que haber pasado en la vida de este hombre, por la cual no entró ni uno, ni dos, ni tres, sino más de 5,000 demonios dentro de esta persona. Hay aquí miembros de la iglesia que saben, hermanos, perfectamente lo que es una posesión demoníaca. Es terrible. Pues pueden estar ocultos, pueden estar aletargados y no darse cuenta. Después de un cierto tiempo, esos espíritus invitan a otros espíritus peores que ellos para morar en aquella persona, y la condición de tal ser peor que la anterior. Por un descuido, por una situación en la que tú dejaste de obedecer a Dios, dejaste de poner la mirada en Dios y te desviaste tantito hacia la derecha o hacia la izquierda, o incluso volteaste atrás y empezaste a practicar cosas que a Dios no le agradan. Por eso Dios recomendaba de una manera estricta, de una manera contundente, prohibido que realicen prácticas como las que practican los pueblos paganos. El Salmo 106, versículo 37. Vamos a esa parte de la Biblia, hermanos. Yo quiero que no pierdan de vista, no cierren sus Biblias, porque estamos constantemente meditando en ella. Salmo 106, versículo 37, dice: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, no a los ídolos, sino a los demonios. Ya explicamos la semana pasada qué son esos seres malignos. Quiero que ratifiques bien lo que dice aquí. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. No sé si ustedes están viendo una serie que yo les mandé a través de YouTube, de la conquista de Jericó por mano de Josué, guiado por Dios. Y ahí se ven las prácticas que hacían
los de Jericó, cuando Israel, hermanos, estaba por tomar ese pueblo pagano para destruirlo. Y dice el Señor: yo los he entregado en sus manos. No dejen vivo a nadie, animales, seres humanos, al rey y a la reina y a su descendencia, córtenlos de tajo. Bueno, si no la están viendo, entonces lean el libro de Josué, hermanos. Si leen la Biblia ustedes. A ver, levanten la mano. Glorifiquen el nombre del Señor. ¿Quiénes están leyendo la Biblia? ¿Quiénes están aprendiendo? Para que tú puedas entender realmente lo que te estoy hablando, necesitas involucrarte en esto. ¿Qué hacen los universitarios? Les dicen: mañana abordaremos este tema. Y el joven se va a su casa y prende la tele y se pone a ver novelas, se pone a ver películas, y al otro día se presenta y le pregunta al maestro: a ver, dime cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy. No sé, maestro, es que no estudié, no leí. Cuando el maestro te dice: mañana o la próxima semana abordaremos tal tema o tal estudio, tú inmediatamente llegas a tu casa o te vas a la biblioteca, empiezas a investigar, empiezas a asesorarte para que no llegues en ceros la próxima clase y sepas de qué te está hablando el maestro, el catedrático. ¿Sí o no, jóvenes estudiantes? ¿Sí o no es así? ¿Qué pasa cuando no estudias y el maestro te pregunta? Dice: salte de mi clase. Yo no quiero aquí gente que no se prepare, que no se anticipe para que abordemos el tema. Si no, ¿cómo vamos a avanzar? Hermanos, el Espíritu Santo es el que te dirige, es el que te insta, es el que te proyecta, te invita a que leas este libro y conozcas. Lean el libro de Josué, luego, terminando el libro de Josué, lean el libro de los jueces. Muere Josué, y mientras Josué vivió, el pueblo de Israel se mantuvo en los caminos de Dios, se mantuvo en obediencia a Dios. Muere Josué y empieza el camino del pueblo de Israel a torcerse. Y empezaron a practicar lo malo. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de sus proezas, de sus maravillas, se olvidaron de su ley, y dice la Biblia, y fueron en tras de dioses falsos, de dioses ajenos, y empezaron a sacrificar sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿No lo acabamos de leer aquí? ¿Por qué está escrito aquí? Porque así ocurrió. Y es lo mismo que ocurre hoy en estos tiempos. No crean que eso fue allá hace 3,000, 4,000 años atrás. Es lo mismito que hoy se practica en estos tiempos. Pero la gente no entiende. Primera de Corintios, capítulo 10. En el capítulo 10, versículos 18 a 21, quiero que vayamos a esa parte de la Biblia. Quiero que pongan mucha atención a lo que dice, pero voy a leerles la versión Dios habla hoy, para que ustedes puedan entender de una manera más clara. Y dice: fíjense en el pueblo de Israel, los que comen de los animales ofrecidos en sacrificio, participan en común del servicio en el altar. Dice, participan de manera común del servicio que está puesto en el altar. Con esto no quiero decir que el ídolo tenga valor alguno,
es un objeto. Puede ser de piedra, de metal, puede ser una estampa en un trapo, ¿verdad? Puede ser de oro, de plata, de bronce, de cualquier material, pero en sí el ídolo no tiene ningún valor, ni que la carne ofrecida al ídolo sea algo más que otra carne cualquiera. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, no lo ofrecen al ídolo, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común o nada que ver con los demonios. ¿Sí quedó claro, hermanos? ¿O quieren que lo volvamos a leer? Cuando a ti te ofrezcan en el Día de Muertos, que se festeja aquí en México, el pan, ¿verdad? Una naranja, un plátano, un racimo de uvas, que ya estuvo en el altar, y tú a sabiendas de participes de ella, estás participando y te estás echando a la boca demonios que están entrando por tu boca. Eso es lo que nos está diciendo aquí. El molito, la pierna de pavo, una piernota de pavo ahí. Ya sabes tú que eso fue ofrecido a los ídolos, pero más que a los ídolos, a los demonios, y te llevas en la boca el bocado. Por la boca están entrando los demonios que más tarde traerán consecuencias trágicas en tu vida. Y tú dices, me duele acá, tengo muchos problemas, me duele la cabeza, no entiendo, antes yo no tenía esto, me preocupo demasiado, procuro poner algo, salir adelante y parece que no prospero. Trato y procuro salir adelante y parece que entre más me esfuerzo las cosas se me vienen abajo. Ustedes no saben que la palabra maldición significa que es algo que viene en contra tuya. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Maldita será la tierra por tu causa. Antes de que Adán pecara, la misma tierra le daba en abundancia. Pero cuando Adán pecó, la tierra fue maldecida por su causa, y le dijo, lejos de que te dé frutos, cuando tú siembres, la tierra te dará espinos y abrojos, y con el sudor de tu frente comerás. Cuando tú tratas de salir adelante y hay situaciones en tu vida, hermano, todo sale contrario. La maldición va en contra de aquel que procura salir adelante. Esa es una maldición. Y maldición en todas las áreas. Lean hermanos, Deuteronomio capítulo 28, y dice, pero si tú te alejares de mí, abandonares mis mandamientos y mis estatutos, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti, y yo haré que seas destruido por tu desobediencia. No es que Dios sea un Dios malvado, un Dios sanguinario, pero es un Dios justo y verdadero, un Dios que ejerce justicia, y ese Dios demanda obediencia y santidad. Y cuando tú vives en obediencia y santidad, Dios promete darte toda abundancia, toda bendición. Dice, para que seas prosperado y siempre estés como cabeza, nunca estarás por cola, siempre estarás arriba, nunca abajo. Bendito tu pan, bendita tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre y bendito el fruto de tus bestias. Aún Dios promete bendecir hasta tus propios animalitos que crías en tu casa, o en tu granja, o en tu corral.
Yo creo que eso lo ha visto mi hermanita Juanita. Hubo un tiempo que, hermanos, cuando somos reacios a obedecer a Dios y queremos prosperar, queremos salir adelante por nuestros propios medios, dice la palabra de Dios, viene el devorador y te quita todo. Y Dios lo permite a veces para que tú entiendas que no es así como Dios quiere. Que pongas en primer lugar tu trabajo, que pongas en primer lugar tu familia, que pongas en primer lugar tus bienes. Cuando te olvidas de Dios, entonces tu ídolo se convierte, tu trabajo, tu ganado, todos tus bienes y todo lo que te rodea se convierte en tu ídolo, y hay un demonio que te está manipulando allí. ¿Sí sabían eso? Hay tantas cosas, hermanos, que tenemos que aprender. Tenemos que madurar, roguemos a Dios que el Espíritu Santo, hermanos, abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, para poder visualizar lo que nuestros ojos físicos, nuestros ojos materiales no pueden ver. Entonces, versículo 21 dice, no pueden beber de la copa del Señor. En la cita bíblica que dimos, dice, no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios, ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. Aquí está hablando de la Santa Cena, hermanos. Si tú practicas ciertas cosas afuera y llevas a cabo ciertas prácticas y después vienes y tomas la Santa Cena, no puedes participar de las dos cosas, porque dice Dios, no puedes servir a dos señores al mismo tiempo, porque con uno quedarás bien y con el otro quedarás mal. Yo quiero que tú aprendas el día de hoy que muchas veces esos espíritus malignos te van a influenciar. Ellos conocen las debilidades del ser humano y van a buscar la forma de cómo llevarte a que tú caigas en esa debilidad. Si en algo trabajan, ellos estudian a las personas y se dan cuenta cuáles son las debilidades de aquellas personas, sea hombre o mujer, no importa. Ellos no ven posición social, no ven si es pobre, si es rico, si es de clase media, si es blanco, si es morenito. Ellos no se ponen a ver eso. Ellos solamente, el único propósito por el cual ellos trabajan es destruirlo. Hay demonios, hermanos, que incitan a la pornografía. Hay demonios que incitan a la homosexualidad. Hay demonios que incitan a el suicidio. Hay demonios que incitan al homicidio. Hay demonios que incitan al adulterio. Por eso hay hombres que dicen, es que hay algo que a mí me impulsa, hay algo que me arrastra, yo no quiero, pero es cuando la persona es esclava. Ustedes saben que un esclavo no se puede guiar por sí mismo y no puede decir, yo voy a ir para allá porque esa es mi voluntad, ese es mi libre albedrío. Sí, él quisiera ir hacia allá, pero el amo le dice, tú vas a permanecer aquí o tú vas a ir a donde yo te diga. Y tiene que obedecer porque es esclavo. Quisiera ser libre, pero es esclavo porque el que lo somete lo coerciona de tal manera, le dice, tú me perteneces. Y eso es lo que hace el enemigo, hermanos, de nuestras vidas. Somete al ser humano y aunque él quiere, no puede. ¿Cómo podemos romper esas ligaduras? ¿Cómo?
Dice el Señor en su palabra, hermanos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria a Dios. Caer de rodillas y decirle: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador delante de ti. Y reconocer nuestras debilidades y que por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Demonios de adulterio, demonios de fornicación. Yo una ocasión escuché a una mujer que decía que ella tenía demonios de fornicación porque esos demonios la incitaban a tener sexo a diestra y siniestra y no podía ella controlar. Era algo que la llevaba, que la arrastraba a esa condición. Cuando ella conoció a Dios, Dios la liberó y ella dice que sintió como espíritus inmundos salían de ella y ella pudo ser libre en el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban en el nombre de Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. El Señor reprenda al diablo, hermanos. Cuando Jesús vino al mundo, encontró que su pueblo Israel estaba esclavizado por Satanás y sus huestes demoníacas. En los 4 evangelios se describen relatos de los demonios en el pueblo de Israel, y no decían ellos, y les decían a Jesús: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, tenemos a un padre, Abraham, él es nuestro padre. Y Jesús les dijo: si fueseis padre de Abraham, entonces ciertamente me amaríais y obedeceríais mi palabra. Ellos se jactaban diciendo: jamás hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidó que hace aproximadamente unos 1000 años atrás, 1500 años atrás, habían sido esclavos durante 430 años en Egipto, y que Dios los rescató utilizando a un hombre, a su siervo Moisés. Y dice: jamás hemos sido esclavos de nadie. Vean cómo el diablo cauteriza las conciencias, hermanos. Tú, antes de conocer y de estar sentado aquí, tú eras esclavo de Satanás. Yo era esclavo del enemigo. Mis padres eran esclavos de Satanás. Mi padre cuenta cómo él era esclavo, hermanos, del adulterio. Cómo él era esclavo del alcohol. Cómo él era esclavo de las películas de la época de oro. Pedro Infante, Jorge Negrete. Se metía al cine y salía totalmente decepcionado, y el demonio lo incitaba a que saliendo de allí fuese y se suicidase, arrojándose a las vías del tren cuando el tren pasaba, porque él veía a esas hermosas mujeres, esas actrices hermosas que salían en las películas, y él quería tener una. Decepcionado. Que vean, hermanos, la vaciedad, la vida sin sentido y sin propósito. Oh, gloria a Dios. Pero el Señor tenía un propósito con él y con su familia, porque mi padre cuenta cómo cuando él trató de arrojarse a las vías del tren, cuando el tren venía pasando, hermanos, él estaba solo en ese lugar, no había nadie más. Él dijo: aquí me mato, aquí me quito la vida. Ya él estaba casado con mi madre. Y dice que una mano invisible lo tomó de aquí y lo sostuvo de la camisa, y los vagones del tren le pasaban rozando la nariz, hasta que pasó el último vagón. Él cayó hacia atrás y él se quedó sorprendido porque no había absolutamente nadie ahí, aparentemente, pero ahí estaban los ángeles de Dios guardando su vida, porque dice el Señor en su palabra, hermanos, que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos había escogido para ser pueblo de Dios, para ser parte de Él, para que Él predicase la palabra, para que llevase el mensaje de salvación a todos aquellos que
contaba esas historias, yo me quedaba pensando y decía en mis adentros, gracias Dios, Gracias, Dios Todopoderoso. gracias, porque tú alcanzaste a mi padre y a mi madre. Gloria a Cristo. Y nosotros conocimos este camino, y este camino nos ha hecho libres, Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. no por méritos humanos, no por propios esfuerzos, sino por su misericordia. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Por eso tú estás aquí, Gloria a Cristo. hermano, hermana, joven, señorita, tú estás aquí porque Dios fijó su mirada en ti. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Tú no estás aquí porque tú creas que tú viniste por tus propios medios. El Señor te trajo, el Espíritu Santo toca tu corazón y Él te hace venir a este lugar para que tú escuches esta palabra, para que tú recibas este mensaje y tu panorama de visión espiritual se ensanche de tal manera que tú puedas visualizar lo que el diablo no quería que tú vieras y tenerte en una ceguera espiritual. El pueblo de Israel, hermanos, estaba dominado por estas influencias malignas. Azotaban al pueblo con posesión demoníaca y enfermedades. Todo esto era la consecuencia de la desobediencia de Israel en el pasado e incluso todavía hasta el día de hoy. Mucha gente, hermanos, sufre hoy las consecuencias del pasado. Padecen por voluntad propia y otros padecen por ignorancia. Otros porque quieren y lo hacen voluntariamente y otros porque no saben. Jesús había venido a cumplir la profecía de Isaías capítulo 61 versículo 3. Dice la palabra: porque el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ungió Jehová. Amén. Sí, amén. Dice: y me ha enviado para dar libertad a los cautivos, a los que están presos les sean abiertas las puertas y sean libres, y a los que están oprimidos por el enemigo darles libertad. A eso vino Cristo, hermanos, y eso se los declaró en Lucas capítulo 4 versículos 16, 17 y 18. Ahí dice que él, entrando un sábado en la sinagoga, dice, se sentó y le fue dado el rollo del libro del profeta Isaías y abrió el libro. O sea, bueno, no eran libros así como estos, sino el rollo de las escrituras, y leyó precisamente en esa profecía que había sido declarada 750 años, casi 800 años antes que Cristo viniese al mundo. Y el profeta Isaías hablaba de Jesús en ese tiempo y dice: me ungió Jehová. Después de que terminó de leer el libro, el rollo, lo cerró y dice que él, sentado, les dijo a todos los que estaban allí: hoy se ha cumplido esta palabra entre ustedes. Han pasado 2000 años y esta palabra sigue vigente entre nosotros. Si hay opresión por el enemigo, si hay esclavitud por el diablo, hermanos, hoy Jesús ha venido a dar libertad a los cautivos. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Qué vio Jesús en Israel al venir al mundo? ¿Qué vio? Vio abatimiento. Estaban abatidos. Eso es lo que habla Isaías capítulo 61 versículos del 1 al 3. Vio un tremendo abatimiento, corazones quebrantados por Satanás, cautividad espiritual, esclavitud demoníaca, muerte, destrucción, aflicción, luto por su condición espiritual, angustia. Jesús enseñó
que cierta clase de demonios, hermanos, tienen cierta jerarquía. Hay por ahí un video en YouTube de un pastor que dice que es mentira que los demonios tengan jerarquías. Pero aquí vamos a ver, hermanos, que realmente hay jerarquías. Ustedes saben que en el ejército hay jerarquías, hay grados. Si lo hay en el ámbito, hermanos, de lo físico, de lo material, de lo que se puede ver entre los seres humanos, aún entre los animales, hay el macho alfa, ¿verdad? El que gobierna sobre los demás y sobre las hembras, y ningún otro macho se puede aparear con la hembra mientras el macho alfa gobierna sobre los demás. Y si el otro macho quiere aparearse con la hembra, o las hembras que existen en ese grupo, hablando en este caso de los leones, de los tigres y de otras bestias, tiene que pelear con el macho alfa y vencerlo para tomar poder y subir al nivel. ¿Por qué en el ámbito espiritual no habría jerarquías? Vamos a leerlo aquí. Entonces, dice aquí que estos a su vez solo obedecen o temen a quien realmente también tienen autoridad. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. ¿Amén? El Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Aquí la palabra lunático es una persona que ahora se le conoce como esquizofrénica, o incluso que se considera demencia. Pero no era una enfermedad meramente mental, sino que un demonio era el que lo tenía en esa condición. Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego. Vean cómo los demonios incitan al suicidio. Lo arrojaban en el fuego. Dice: y muchas en el agua, a que se ahogase. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, en el versículo 21, género no sale sino con oración y ayuno. Hablando de esa generación, de esa estirpe de demonios. Ahora, vamos a estudiar un poquito esta parte, hermanos, que no puede quedar así nada más, que ya lo leímos, pero así como que queda en el aire, muy vago. Tenemos que profundizar un poco más. Vayamos también a Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29, y después entraremos en materia de estudio. Marcos capítulo 9, está después de Mateo, para ir entendiendo un poco más, hermanos. Y habla del mismo caso. Mateo 9, versículo 14, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos,
vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, con los discípulos, porque les reclamaban: ¿por qué no pueden echar afuera el demonio? No que Dios les dio esa autoridad, no que Jesús les dio esa autoridad. Respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje aquí mi hijo, el padre que tenía a su hijo endemoniado, que tiene un espíritu mudo. Vean aquí cómo no nada más lo incitaba al suicidio, a aventarlo al fuego y al agua, sino que también lo tenía mudo. Vean cómo los demonios provocan enfermedades también. Dice que tiene un espíritu mudo. Vean cómo se complementa con lo que no dice en Mateo. Aquí, hermanos, leyendo en esta parte de la Biblia, en Marcos, se complementa qué enfermedades tenía el joven en su propio cuerpo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Vean, no nada más lo arrojaba al fuego, al agua, para que se matase, y no solo lo tenía mudo porque no podía hablar, sino que arrojaba espumarajos, y dice acá, y se va secando, o sea, su cuerpo, su carne se estaba secando. Vean que también hay otra parte de la Biblia donde menciona al hombre de la mano seca. ¿Sí han leído esa parte de la Biblia? Un demonio que lo tenía así, a ese hombre. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, que muchas veces hay incredulidad, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, porque sabía que lo iban a arrojar, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. O sea, ya era un joven y toda su vida el joven había estado así. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua. Aquí ratifica nuevamente para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cree en el Señor Jesús. Aleluya. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo. No tan solo, vean cómo Jesús conocía a los demonios, hermanos. Vean qué clase de enfermedades producía en este joven, o provocó en este joven. Espíritu mudo y sordo, no podía hablar ni tampoco podía oír. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y dio la orden de que saliera, y también le dio la orden de que jamás volviera a entrar en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó. Ver cómo Jesús, cuando extiende la mano a todo aquel que está caído, lo levanta. Y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, esa clase de demonios, hermanos, no salen así nada más. Porque alguien que diga, lo lleva con el exorcista y le avienta el agua bendita y empieza con sus menjurjes, ¿verdad? No, hermanos. El diablo se ríe, el diablo se mofa, los demonios se burlan. Jesús hace énfasis en una estirpe de demonios. Ya leímos, ¿verdad? Mateo 17:21 y Marcos 9:29 dice: este género no sale sino con ayuno y oración. Menciona un género de demonios, las cuales posesionan o toman autoridad de ciertas personas por derecho legal. Tienen un derecho legal. Esto dependiendo de la gravedad del pecado de la persona o lo que haya hecho.
incluso de la oportunidad que ésta haya otorgado voluntaria o involuntariamente a ese espíritu o a esos espíritus. El hecho es que estos espíritus malignos entran en una persona o toman poder sobre ella dependiendo cuál haya sido el caso. La palabra de Dios nos enseña a no dar lugar al diablo. Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. Anótenlo, por favor. El término género que utiliza Jesús en estos textos bíblicos, le tuve que ir a investigar qué significa género. La palabra género viene de Génesis, viene de genética, viene de herencia, ¿sí? Genos, generación, clase, tipo, comando, estirpe. O sea, son una generación de demonios, son una clase, un tipo de demonios, un comando, una estirpe. Relacionado con ginomai, que significa venir a ser, denota una familia, linaje o descendencia. Recuerden que Marcos 5:9 y Lucas 8:30 había un demonio que comandaba a una legión de ellos, lo que vimos la semana pasada, porque él habló en singular cuando Jesús le preguntó, y no porque Jesús no supiese, sino para que todos los que estaban allí escuchasen qué clase de demonio había en ese hombre que comandaba a una legión. Y una legión, leímos o explicamos la semana pasada, que en el antiguo imperio romano una legión se componía entre 4.500 soldados a 6.000 soldados conformaban una legión. Cuando le llamaban a un soldado legionario, quiere decir que ese general, ese soldado, comandaba a un ejército de 6.000 soldados romanos. Y aquí habla, hermanos, de una legión de demonios. ¿Cuántos demonios, en el hato de cerdos, cuántos cerdos se fueron al precipicio y se ahogaron en el mar? 2.000, más de 2.000 cerdos. Porque dice, manda que entremos en esos cerdos, no nos mandes al abismo. En el abismo es donde ellos se encuentran, a un lado del infierno. Bueno, ese es otro tema, hermanos, muy profundo. ¿Sí? Entonces, ellos le pidieron y dijeron, vayan. Salieron del hombre e inmediatamente los cerdos se pusieron eufóricos, se sintieron que algo extraño había entrado en ellos y se precipitaron hacia el mar, hacia el precipicio, y se ahogaron en el mar. Había un demonio que comandaba una legión de ellos. O sea, cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? No les dijo a la multitud de demonios, ¿cómo se llaman? Le dijo al que comandaba, le dijo, ¿cómo te llamas? Hablando en singular, ¿cómo te llamas? Le dijo, nos llamamos legión. ¿Cómo dice la escritura, hermanos? Aprendamos a leer y a comprender. Hay que utilizar la lectura, la comprensión de lectura. Amén. Le dijo, legión me llamo porque somos muchos viviendo dentro de este hombre. Terrible. Le preguntó al que comandaba a la legión y él respondió, yo, junto con los que comando, nos llamamos legión. Vean nada más. Ahora, ¿cuál era la fuerza que tenía este hombre? ¿A qué lo impulsaba? Dice la Biblia, y se golpeaba a sí mismo con piedras y tenía una fuerza increíble. Que dice, ¿saben qué cosa hacen los demonios, hermanos? Lo arrojaban a los lugares áridos, a los sepulcros. Dice que vivía entre los sepulcros y ahí habitaba, aislado de toda sociedad. Y dice que todo el pueblo le tenía miedo, le tenían terror, porque aterrorizaba todo ese territorio. Y era un griego, porque dice, ve a Decápolis, cuando Jesús lo hace libre, ve a Decápolis
y proclama todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y dice, y fue a Decápolis y predicó lo que Dios hizo, y se maravillaban de las grandes maravillas que Dios había hecho en él, porque no era cualquier cosa, hermanos. Pero saben una cosa, el diablo y sus demonios no permitieron que Jesús entrase para que hiciera más milagros ahí, sino que lo corrieron, lo echaron fuera. Dice, vete de lárgate de nuestros contornos, no te queremos aquí. No se regocijaron por la libertad de ese hombre, sino porque había hecho que los cerdos se fuesen al mar. Vean la diferencia, hermanos, de que muchas veces aprecias cosas que no valen la pena cuando Dios hace libre a una persona. Entonces, aquí, volviendo al punto, ¿verdad? Este demonio salió fuera con todos los que vivían en él y fueron a los cerdos. Y entonces Jesús, dice la Biblia, que, hermanos, lo hizo libre. Y dice que cuando vinieron la gente de esos lugares, encontraron a este hombre en su juicio cabal. ¿Saben qué cosa era lo que los demonios lo hacían también? ¿De qué manera vivir? Y dice, estaba totalmente desnudo. Los demonios quitan la vergüenza. No te hacen sentir vergüenza, pero te minimizan y te degradan. Y dice, y cuando Jesús lo hizo libre, vinieron estas personas lo vieron en su juicio cabal, vestido y totalmente tranquilo. Eso es lo que hace Dios en la vida de las personas. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando leemos esta parte de la Biblia, hermanos, significa que los demonios pueden invadir el mundo biológico. Hablando de las enfermedades que producen en las personas, pueden invadir el mundo, o sea, el ámbito biológico de una persona, de un animal. Producir enfermedades en el cerebro. Por eso este joven estaba así como que demente, porque los demonios lo hacían reaccionar de esa manera. Violencia. Puede producir problemas en la columna vertebral. Había una mujer en la Biblia que dice que había estado encorvada durante 18 años. Pueden invadir el mundo celular, el mundo microscópico celular, y producir una enfermedad en la cual se seque tu carne. Había un hombre en la Biblia que dice que tenía la mano seca y estaba dentro del templo, en la sinagoga. Los demonios entran adentro del templo y pueden estar sentados ahí y la gente no va a hacer cuenta. ¿Sí? Ese hombre tenía un espíritu inmundo y dice el Señor, dice la palabra del Señor, que Jesús lo sanó. En pocas palabras, echó fuera ese espíritu inmundo y su mano fue restaurada. ¿Qué habrá hecho ese hombre para que esa mano se le secara? Algo tuvo que haber pasado. La Biblia no lo menciona, pero algo pasó ahí. Ahora, ¿dónde se encuentra eso, hermanos? En Lucas capítulo 6, versículo 8, léanlo. Ahora, anótenlo por favor. Lucas 6, 8, el hombre que tenía la mano seca. Los demonios conocen quién es siervo de Dios y quién no lo es. Por eso cuando te digan, ve a orar por un endemoniado, cuidado, no es cualquier cosa, hermanos, porque los demonios conocen tu vida y te pueden avergonzar delante de la gente, decirte, tú a mí me vas a echar, yo conozco quién eres. Veamos qué dice Hechos 19:15. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo,
¿Quién habló aquí que estaba dentro de ese muchacho, de ese joven? Lean todo el capítulo completo para que puedan entender. No podemos leer todo el capítulo porque nos pasamos otra hora aquí, hermanos. Pero lean, por favor. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y más adelante dice, arrojó el endemoniado encima de estos jóvenes y los dejó desnudos y apaleados. Una gran lección que nos enseña aquí, de que no todo, hermanos, aquel que se dice ser cristiano puede ir a echar fuera un demonio o una legión de demonios o demonios. Es algo muy delicado. Tiene que haber verdadera santidad y consagración, porque el demonio te va a echar en cara y te va a decir: ¿tú quién eres? Yo conozco tu vida. Te puede avergonzar delante de todos, y no tan solo eso, se puede meter en ti también. Puede brincar el demonio y saltar en ti y terminar endemoniado. No es cualquier cosa, hermanos. Y eso no significa que tengas miedo, ¿verdad? Porque si vives en santidad, Dios te da autoridad. ¿Qué le dijo el pueblo de Dios? Id y aullad serpientes y escorpiones. Dice: os doy autoridad. Dios nos ha dado autoridad, hermanos. Pero ¿qué clase de vida llevas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives como cristiano? Algún día tendrás que enfrentar una situación así, y no vas a tener cerca al pastor o un predicador que digas: hermano, por favor, vengan a orar por este endemoniado. Tú vas a tener que orar por él y te vas a tener que cubrir con la sangre de Cristo. Pedir: Señor, ayúdame. La misma palabra del Señor dice, hermanos, como un mandamiento, como una promesa, en la cual Jesús les dijo: les delego esa responsabilidad a ustedes. Vayan, prediquen el Evangelio, sanando enfermos y echando fuera demonios en mi nombre. Pero hay otro ejemplo aquí, hermanos, donde había un tal Simón, que era, vean cómo dentro del pueblo de Israel habían hechiceros también, habían exorcistas, y la palabra de Dios menciona a un exorcista ahí, que vio el poder de Pedro, que había, no porque Pedro tuviera ese don, digamos, de sí mismo, sino que estaba lleno del Espíritu Santo, y dice que Pedro echaba fuera los demonios y aún su sombra pasaba sobre los enfermos y estos sanaban, porque estaba lleno del poder de la unción del Espíritu Santo. Y este hombre, cuando vio, dice: concédeme ese don, ¿cuánto cuesta? Yo pago lo que sea, dámelo. Y le dijo Pedro: tu maldad, tu avaricia y tu dinero perezcan junto contigo, porque el poder de Dios no se compra con dinero. Y le profirió, hermanos, palabras de condenación, por la cual ese hombre quedó ciego. Le dijo: entra en una situación de ceguera. Y el hombre quedó ciego y dice: he quedado ciego, no veo. Y pidió que el apóstol Pedro orase por él para que recobrase la vista. Nada más, hermanos, lo que Dios hace cuando tú estás lleno del poder de Dios, cuando tú vives en unción del Espíritu. Los demonios se someten a ti en el nombre de Jesús. Que hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios nos ha dado autoridad para reprenderlos en el nombre. Aleluya. Lucas 10, 19. Ya estamos terminando, hermanos. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, hablando de espíritus malignos, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. Amén. Alaban su nombre, hermanos. Por último, iremos a 2 Salmos
Salmo 60, versículo 12. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hollar significa tenerlo bajo nuestros pies, pisotearlo. Amén. Y Salmo 91, 13. ¿Quién se sabe el Salmo 91? Amén. Apréndetelo de memoria, hermano. Es un salmo de batalla, es un salmo de victoria, es un salmo de poder, es un salmo de autoridad. Dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, hablando de Satanás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Hablando de dragones, y con eso termino. Saben ustedes que en las diferentes culturas, a través de los tiempos, no hay ninguna cultura que no hable de un dios dragón. Entre los chinos, entre los babilonios, entre los fenicios, entre los aztecas, diferentes nombres, pero todos hablan de un dragón. Y aquí hablan del dragón, hermanos. ¿Cómo se manifestaba este dios inmundo? En el cual en las diferentes culturas todos representaban a un dragón y adoraban al dragón. Y la Biblia en Apocalipsis habla del dragón, que es el diablo o Satanás. ¿Cómo se manifestó a ellos, a esas diferentes culturas, en esos tiempos remotos? De tal manera que lo representaban a través de un dragón y adoraban al dragón. Entre los aztecas, Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada. Por eso en la ciudad donde yo nací, se llama Coatzacoalcos, una vez escuché el significado de ese nombre, que es una palabra compuesta. Coatzacoalcos significa lugar de serpientes entre el pantano, porque Coatzacoalcos, la ciudad de Veracruz, en el puerto donde yo nací, hay muchos pantanos, y era un lugar infestado de serpientes. Kukulcán, entre los mayas, también termina en la base de la pirámide una serpiente emplumada. Vean ustedes cómo el diablo ha engañado. ¿Y qué sacrificaban en esas culturas prehispánicas aquí en México? ¿Qué sacrificaban? A ver, fuerte, fuerte. Sacrificaban humanos, vírgenes, niños recién nacidos, doncellas, aún esclavos, a los enemigos que conquistaban. Dice la historia que los acostaban en la piedra de los sacrificios y vivos les enterraban la daga, les abrían el pecho, les sacaban el corazón aún latiendo en la mano y arrojaban el cuerpo entre las, ¿cómo se llama? Antes le cortaban la cabeza, los mayas y los aztecas, le cortaban la cabeza, le arrojaban la cabeza que fuese rodando en las gradas, en los escalones de la gran pirámide, y la sangre corría y el cuerpo rodaba hasta llegar al piso. Y practicaban el canibalismo porque comían partes humanas, demostrando de esa manera que tenían la victoria sobre sus enemigos. Cuando los españoles vieron eso, se espantaron y dijeron: esto es obra del demonio, y tenían razón. Pero ¿de qué se espantaban ellos? Y también allá en Europa ellos mataban a los cristianos en la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Los quemaban vivos, los desmembraban vivos porque habían creído en Jesucristo. Y ellos venían acá y decían: ¡ay, esto es obra del demonio y obra del diablo!, ¿verdad? Y les quitaron a sus dioses y les pusieron otros peores. Por eso México está como está, hermanos.
¿Qué adoran los mexicanos? ¿Qué hicieron también los españoles aquí? ¿No pusieron la Santa Inquisición? ¿No persiguieron a los cristianos aquí en México? Lean la historia, por favor. Conozcan un poquito más. Pero váyanse a los libros de biblioteca, los libros serios. No lean los libros que el gobierno te hace una lobotomía y te dice que ¿cómo se llama? Que Miguel Hidalgo salió con el estandarte de la Virgen de Guadalupe y gritó: ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Esa es una mentira, hermanos. Miguel Hidalgo jamás salió con ese estandarte. Esa es la falsedad. Es la falsedad con la cual han engañado, y por eso México está así. Pónganse de pie, por favor. Inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, en esta tarde estamos en tu presencia y hemos concluido este tema, Señor, en el cual tú nos enseñas a tener cuidado de no abrir puertas espirituales por la cual, Dios mío, nos traiga consecuencias trágicas en nuestra vida. Tu palabra dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. Y ciertamente estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Tú oraste al Padre y le dijiste: Padre, te doy gracias porque todo lo que tú me diste, ninguno se perdió, a excepción del hijo de perdición, hablando de el hombre que lo habría de entregar. Pero de todos los demás que eran tuyos, ninguno se perdió. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guarda tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Santifica tu iglesia. Guárdala, Dios eterno, de todo mal y de todo peligro. Dales sabiduría, que tu palabra sea eficaz, viva y eficaz, más cortante que toda espada de los cielos, que alcanza a partir el alma aún los huesos y el tuétano, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Que cada uno de nosotros, Señor, si hemos hecho cosas que a ti, oh Dios, no te han agradado, y lo hicimos por ignorancia, rompe, Señor, esas cadenas de esclavitud, rompe esas ligaduras de Satanás. Bendito Dios, somos libres en el nombre de Cristo. Aleluya. Somos libres por el poder de la palabra, por la sangre de Jesucristo, que nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha comprado, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendice a tu pueblo, guarda a tu pueblo, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de los Santos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Dios, gracias, Cristo. Amén y amén. Gracias a Dios.